Nacional y Académico. Y en esta mesa van a participar dos maestras, la maestra Katia Larisa Jauregui Hernández, con el tema el juego en realidad virtual y su uso para la enseñanza STEM, y la maestra Uba Maday Rosica Ramírez, con el tema modelo causal explicativo del rendimiento académico al primer año universitario, en el caso de Baja California. El día de hoy, pues, nos contamos, nos congratulamos que esté acompañándonos como comentarista la doctora Maday Alicia Coronel Santos, de quien voy a leer su pequeña reseña. No voy a decir todo su currículum, pero para que lo conozcan, diré que ella es muy joven, casi de la edad de ustedes. Entonces, esperamos que nos comparta todos esos conocimientos que ya tiene y que ya ha adquirido, para enriquecer los trabajos que hemos venido desarrollando a lo largo ya de un año de doctorado. La doctora Maday Alicia Coronel Santos es miembro del Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico e Innovación Educativa en la línea de estudios psicopedagógicos del Tecnológico de Monterrey. Es doctora en Innovación Educativa, maestra en Tecnología Educativa con concentración en medios innovadores para la educación y licenciada en Negocios Internacionales en concentración en el área logística, también por el propio Tecnológico de Monterrey. Sus temas de investigación son los estudios psicopedagógicos, en los que incluye principalmente las temáticas de motivación académica, resiliencia, procrastinación, ansiedad, depresión, competencias socioemocionales, rendimiento académico, estrés académico, entre otros. También no me voy a detener en sus estudios, en su producción científica, tanto actual como pasada, porque vamos a conocer el futuro, porque les anticipo que ella va a ser la nueva compañera que se va a incorporar al grupo de innovación, al MIDE, de Medición e Innovación, entonces, para irla conociendo y que la comunidad también la conozca. Entonces, sin más preámbulo, pues les comento que ustedes ya saben, por la maestra Maday no, pero que ustedes disponen de 20 minutos para hacer su presentación. Después de cada una de las presentaciones de ustedes, pasaremos con los comentarios de la doctora Maday Coronel, y en caso de que haya suficiente tiempo, ustedes también haciéndoles, ya me quiero ir o no me quiero ir, o quieren que también sus compañeros les hagan preguntas con los investigadores, estaríamos a que la audiencia hicieran unos comentarios o reflexiones o preguntas. Yo pienso que estaría muy bien que les hicieran preguntas, porque eso también bueno, entonces comenzaríamos con la doctora Katia Larisa, con su tema, y a partir de este momento tiene 20 minutos, una simple condición. Perfecto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Buen día. Es para mí un gusto saludarles y compartir con ustedes los avances de la investigación que estoy desarrollando de la mano del doctor Juan Carlos Rodríguez Macía. Me presento, mi nombre es Katia Larisa Jauregui Hernández y estoy trabajando en un proyecto que lleva por título El juego en realidad virtual y su uso para la enseñanza STEM. Bueno, el interés de realizar este proyecto surgió de la realidad en la que vivimos, ya que estamos inmersos en una época marcada por grandes avances científicos y tecnológicos que no solo han cambiado la forma en la que vivimos, sino también la manera en la que se debe educar a las nuevas generaciones. Estos cambios han dejado huella en la sociedad, incluida la educación. Por tanto, las políticas educativas, las escuelas, han tenido que reajustar sus objetivos para adaptarse a las necesidades y características que aclaman los estudiantes del siglo XXI. La implementación de avances tecnológicos en el aula es un hecho. Hay muchas tecnologías que ya han sido integradas y que se han vuelto parte fundamental del andar docente. Sin embargo, hay muchas otras de recién desarrollo que aún requieren que se realice mayor investigación que pueda fundamentar o rechazar su uso para la enseñanza del futuro. En este sentido, y con respecto al problema, identificamos un desafío evidente sobre las habilidades en ciencias, matemáticas y tecnología que desarrollan los estudiantes mexicanos, principalmente en secundaria. Las causas son diversas, por ejemplo, la falta de adaptación de los objetivos educativos a los cambios científicos y tecnológicos ya mencionados, métodos de enseñanza que siguen siendo tradicionales, falta de actividades que propicien la motivación, el interés y la participación activa del estudiante, y también la falta de capacitación docente y la carencia de recursos tecnológicos agravan la situación, entre muchas otras causas.
Sobre los efectos, la literatura muestra algunas de ellas. Por ejemplo, la falta de desarrollo de un pensamiento lógico, esencial para la resolución de problemas en cualquier ámbito de la vida, y también actitudes negativas que pueden manifestarse en juicios, creencias o motivaciones que tienen los jóvenes hacia las áreas científicas. Y también puedo mencionar la persistencia de los bajos niveles de logro que se ha identificado a lo largo del tiempo. Este es un problema que no solo afecta a los estudiantes de forma individual, sino que también se ve reflejado en la formación deficiente de individuos que carecen de habilidades críticas y lógicas, como mencioné, que son esenciales para el desarrollo de la sociedad y de la ciencia. Por tanto, en búsqueda de posibles soluciones y de nuevas tecnologías que se pueden integrar en el aula, visualizamos en la realidad virtual una gran posibilidad para transformar la experiencia educativa del futuro. Ya se han hecho hallazgos e investigaciones al respecto desde aproximadamente 1991, y de hecho, de 1998 a 2018 hubo un repunte en producción científica sobre el uso de realidad virtual con fines educativos. Dicho repunte se produjo después de la promulgación de algunas leyes que proponen el uso de tecnologías como una alternativa para mejorar el entorno de aprendizaje del estudiante, y que también comienzan a valorar la figura y el rol que éste tiene durante el proceso. También la revisión de literatura nos enfocamos en responder a la pregunta: ¿por qué utilizar juegos educativos en realidad virtual? Bueno, aquí tenemos algunos autores que pudieran fundamentar o responder esta pregunta. Por un lado, Buckingham dice: la tecnología proporciona estructura y apoyo didáctico. Otros autores comentan que este tipo de experiencias propician el protagonismo del estudiante. También que el uso de juegos contribuye al desarrollo de habilidades previamente establecidas y que crean experiencias más agradables para el estudiante. Hay autores que también identifican efectos positivos, principalmente en la actitud y en el rendimiento académico. También se menciona la variable motivación, pero está dentro de las actitudes. Y por último, autores señalan el gran apoyo que tiene la realidad virtual para enseñar contenidos en los que la visualización es fundamental. Y bueno, hay más hallazgos e investigaciones al respecto. Principalmente se han desarrollado en países con mayor desarrollo y características distintas a las de México. En México también identificamos algunos antecedentes, principalmente en nivel universitario y en Monterrey. Por tanto, hace falta realizar investigación en niveles inferiores, como lo son secundaria, bachillerato, y con estudiantes con características diferentes, como lo son las escuelas públicas. Queremos contribuir a la literatura en esta área respondiendo a la pregunta de investigación: ¿qué efecto tiene el uso de un juego con realidad virtual en el aprendizaje y la motivación en las áreas STEM de estudiantes de tercer grado de secundaria en Ensenada, Baja California? El objetivo general va muy de la mano con esta pregunta, y para cumplir el objetivo y responder a la pregunta, establecimos 8 objetivos particulares que voy a leer a continuación. El primero dice: identificar y analizar los principales marcos teóricos y empíricos sobre el uso de tecnologías de realidad virtual con fines educativos y el efecto que estos tienen en la motivación hacia las áreas STEM. El segundo objetivo es explorar las experiencias de aprendizaje y actitudes vividas en clases de matemáticas y ciencias desde la perspectiva de estudiantes de secundaria en Ensenada, Baja California. El tercero es diseñar y validar un instrumento para la selección de juegos educativos desde la perspectiva del investigador. También el diseño y validación de otro instrumento, pero ahora para evaluar el juego educativo en realidad virtual desde la perspectiva del usuario. Y un instrumento más, pero ahora en función a los contenidos que desarrolla y que se imparten durante la experiencia inmersiva. Con este instrumento se piensa medir el nivel de dominio que tienen los jóvenes antes y después de la experiencia. Serán 2 mediciones, pre-test y post-test. Al igual que con la adaptación de la escala de motivación, serán 2 mediciones antes y después. Esta será una adaptación lingüística y cultural. Y también conocer las percepciones de los estudiantes a través de entrevistas. Y por último, puedes determinar el aprendizaje que alcanzan los jóvenes con el uso del juego e identificar si hubo algún cambio
motivacional, después de los análisis correspondientes. Los aportes del proyecto los clasificamos en tres ámbitos: teóricos, metodológicos y sociales. En lo teórico destaca la aportación de evidencias empíricas para un contexto mexicano, con las características de estudiantes ya mencionadas anteriormente. También la propia propuesta teórica de criterios para la selección de juegos educativos en realidad virtual desde la perspectiva del investigador. Una propuesta teórica también para los criterios de evaluación de juegos en realidad virtual desde la perspectiva del usuario. En lo metodológico, como es realidad virtual, en realidad hay pocos instrumentos y aportes metodológicos que podamos utilizar. Entonces estamos proponiendo las fases para realizar este tipo de investigaciones y al menos la adaptación, desarrollo o validación de 4 instrumentos y un guión de entrevista. Y en lo social, pues queremos llevar a la reflexión de personas involucradas en el ámbito educativo, padres de familia, docentes, investigadores, sobre el efecto de utilizar este tipo de tecnologías en el ámbito educativo. También la información puede ser de utilidad para que desarrolladores de software se interesen en el desarrollo de experiencias educativas y como objetivo último es contribuir a la formación de más científicos que aporten al desarrollo de la sociedad. Ahora bien, en los avances del marco teórico los dividimos en 4 apartados, que es realidad virtual, teoría del juego, teorías educativas y motivación. Bueno, he hablado mucho de realidad virtual, pero ¿qué es? La realidad virtual se refiere a la simulación de un entorno real o imaginario en 3 dimensiones, que brindan al usuario una experiencia realista e interactiva en tiempo real, con video, sonido y en algunos casos retroalimentación táctil. Aquí las palabras clave de la realidad virtual son la simulación y en 3 dimensiones. ¿Okay? El componente principal de la realidad virtual es el uso de una pantalla montada en la cabeza, que se conoce como gafas de realidad virtual, que aquí en la diapositiva podemos ver un ejemplo de uno de estos accesorios. Este dispositivo rastrea las acciones del usuario y genera una sensación de presencia en un mundo digital. Hay muchos sistemas de realidad virtual que ofrecen estas gafas. Sin embargo, no todas ofrecen el mismo tipo de inmersión. Según la inmersión que produce el sistema, se requerirán otros accesorios. Si es una inmersión completa, vamos a necesitar accesorios de movimiento para manipular objetos o también accesorios de sonido. Pero hay otros sistemas de realidad virtual que son más sencillos, solo está la gafa de realidad virtual y la inmersión pues es menor. Los pilares que sustentan a la realidad virtual son el realismo de la experiencia, la implicación que el usuario tiene y también la interactividad que se produce. Estos pilares aseguran la inmersión adecuada en el nuevo entorno. Y como mencioné, depende de la inmersión, también es la clasificación que tiene la realidad virtual. Esta puede ser no inmersiva. En la realidad virtual no inmersiva no se utilizan accesorios de movimiento. Aquí el usuario solo visualiza y permanece controlado por su entorno físico. Yo lo relaciono mucho con las películas en 3D porque usamos gafas, pero no estamos interactuando. Ahí no hay inmersión, pero sigue siendo realidad virtual porque hay una simulación. También está la realidad virtual semi-inmersiva. Aquí el usuario interactúa con el entorno virtual a través del uso de accesorios de movimiento como los guantes o controles. Esto pudiera ejemplificarse con los videojuegos, algunos videojuegos que ya empezamos a utilizar controles, pero no es una inmersión completa. Y en la inmersión completa, las gafas de realidad virtual son más especializadas. Aquí hay un seguimiento del movimiento que hace el usuario, ofrece mayor realismo sensorial mediante accesorios de movimiento y de sonido, que es en el tipo de realidad virtual que estaremos trabajando con el sistema de PlayStation. Posibilidades para el uso de realidad virtual en el aula, hay algunas, entre las que destacan los juegos digitales, es la posibilidad que nos interesa. Por tanto, el siguiente apartado es la teoría del juego, qué es el juego y cómo lo podemos utilizar en un entorno en realidad virtual. El juego es una interacción en la que se intenta cumplir una meta a través de acciones establecidas, y el principal objetivo es la diversión. En el ámbito educativo se puede utilizar para cumplir metas a través de tareas creativas y que sean desafiantes para el estudiante. Hay muchos tipos de juegos. Como en realidad virtual se requiere tecnología, el juego tendrá que ser digital.
Y este tipo de juegos son interactivos y se juegan a través de dispositivos electrónicos. En lo que respecta al educativo, el uso de juegos educativos en realidad virtual se ubica en la clasificación de los juegos serios. Estos son juegos digitales que se diseñan con propósitos meramente formativos. Aquí permiten la alineación del contenido con resultados de aprendizaje deseados y suelen incorporar elementos característicos de la gamificación, pero no necesariamente tienen que proporcionar una experiencia totalmente gamificada, dado que el objetivo es que aprendan, que repasen o vaya que mejoren en el ámbito educativo. De esto, pues ya definí un poco lo que es un juego educativo, también lo que representa la realidad virtual y las principales teorías educativas que sustentan su uso, las ubicamos entre el constructivismo y el conductismo. Algunos supuestos del constructivismo dicen que los ambientes deben de ser interactivos, experienciales y que se enfoquen en que los estudiantes construyan la comprensión del contenido a través de la experiencia, lo cual se produce a través de una experiencia inmersiva. Y en el conductismo se utilizan refuerzos para lograr el comportamiento que se desea. Debe de haber retroalimentación, estrategias repetitivas y también se busca modelar un comportamiento a través de técnicas de reforzamiento que las características de muchos juegos se alinean con estas características, al darles refuerzos, al pasar un nivel o vaya diferentes retos. Bueno, con este proyecto intentamos mejorar los niveles de aprendizaje, los contenidos específicos que se presenten en el juego y también la motivación hacia las áreas científicas. Este concepto aún lo seguimos trabajando, pero a gran escala la motivación es lo que lleva al individuo a hacer algo. Y eso se puede producir a través de diversos impulsos, puede que no haya interacción, que también los impulsos sean externos o vaya internos. Y en el ámbito educativo, pues se busca que el estudiante quiera aprender por el mero placer de hacerlo. Y en los juegos encontramos una posibilidad debido a las características que buscan que la experiencia sea agradable y significativa para el joven. Ahora voy a dar la aproximación metodológica que tenemos al momento. Es un estudio con metodología mixta, secuencial y alcance explicativo de 6 fases. Tendremos fases cuantitativas y fases cualitativas. Voy a platicar un poquito sobre cada una de ellas. La primera fase es el reconocimiento de la situación inicial, cualitativa. El objetivo de esta fase es conocer qué es lo que pasa en las aulas de las clases de ciencias y matemáticas, cómo lo perciben los jóvenes, qué recomendaciones nos podrían hacer. Y para ello aplicamos entrevistas a jóvenes de secundarias públicas, privadas, y también de los 3 grados educativos que ofrece la secundaria. Estas entrevistas, los principales resultados, podemos resumirlos a que efectivamente todavía visualizan que las clases se desarrollan con estrategias de enseñanza tradicionales que no les gustan e impactan de forma negativa en la actitud que estos tienen hacia las ciencias y las matemáticas. Los estudiantes nos recomiendan utilizar actividades que los diviertan y que los involucren más durante el proceso. Ya que identificamos que las respuestas de los jóvenes se alinean con lo que teníamos en mente, dijimos, ok, ahora vamos a hacer una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de identificar las principales áreas en las que se ha utilizado realidad virtual, los temas utilizados, resultados de aprendizaje, diferentes diseños de investigación empleados, instrumentos y la distribución de estas investigaciones bajo el método Prisma, y pues con esta cadena de búsqueda en Scopus, un primer resultado fueron 96 documentos, solo artículos científicos o libros, o capítulos de libro. Después de este primer resultado, establecimos criterios de inclusión, solamente enseñanza o aprendizaje, secundaria, un área STEM, y que fuera posible acceder al documento. Leímos los documentos que cumplieron con estos criterios, y al final nos quedamos con 30 artículos, 5 revisiones y 25 estudios empíricos. Seguimos trabajando en las conclusiones, pero de manera general se apoya el uso de este tipo de tecnologías en el aula. En la tercera fase, selección de juegos educativos en realidad virtual. Bueno, esta fase la integramos porque nos causó dolor de cabeza. Elegíamos un juego y después de analizarlo jugarlo, nos dábamos cuenta de que no cumplía con la calidad que necesitábamos o que estaba dirigido para un tipo de jóvenes y al jugarlo no se alineaba a los niveles.
Entonces intentamos identificar criterios que nos permitieran elegir un juego que cumpliera con una calidad de investigación y no encontramos. Por tanto, decidimos proponer criterios para la selección de juegos educativos con fines de investigación con base en la propuesta de los autores que presento en la pantalla. Y llegamos a 5 dimensiones: compatibilidad de acceso, adecuación al público objetivo, calidad del juego, pedagogía didáctica y experiencia en realidad virtual. Estos criterios los clasificamos en 2 tipos, esenciales y particulares. Y los esenciales son lo que tiene que tener tu juego sí o sí para poder utilizarlo en tu investigación o en el aula. Después de que se identificaran los juegos que cumplieran con los criterios esenciales, también propusimos criterios específicos. Los criterios específicos son aquellos que podrán evaluar la calidad interna en función de las dimensiones que mencioné anteriormente, con una lista de cotejo. Cumple, es un punto, no cumple 0, y al final nos dará un número que podría dar información para decidir el juego. Aquí, pues ya después de aplicar esto, nos decidimos con este juego, que es STEM más BR. Son 4, implementa contenido, utiliza contenido de estas 4 áreas: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En este punto quisiera mencionar que en un principio mi investigación estaba enfocada solo a matemáticas. Entonces, después de la fase de selección de juegos, no logramos encontrar un juego de matemáticas que cumpliera con los criterios que necesitábamos. Por eso estamos trabajando en cambiar mi proyecto pues, al área STEM, que fue el juego que mayor calidad nos arrojó. La siguiente fase, después de seleccionar los juegos, y esto ya se me movió, pero es el diagnóstico educativo. Vamos a la escuela, se aplicarán 2 pruebas: una prueba de conocimientos, que ya mencioné anteriormente, es un diseño y validación; la escala Likert para medir motivación, esta es una adaptación. Vamos a la escuela, se aplican los cuestionarios a el total de grupos de tercer grado de secundaria, con el objetivo de seleccionar 2 grupos que tengan equivalencia estadística, y para tener a un grupo experimental y otro grupo de control. Posteriormente, pues ya seleccionados los grupos que van a participar, está implementar el tratamiento, la experiencia inmersiva. Esto será en un aula STEM. Ya sabemos que hay algunas escuelas que ya tienen aulas STEM integradas, y será una secundaria del tipo. Organizaremos a los jóvenes en equipos para cerrar con la etapa de evaluación del tratamiento con 4 instrumentos. Pero los instrumentos estarán aplicando en diferentes semanas. Por ejemplo, la primera semana será ciencias, entonces al término de la experiencia en ciencias se aplica su prueba correspondiente. La de motivación será al final, y también estamos trabajando en la validación y desarrollo de un instrumento para evaluar juegos desde la perspectiva del usuario, para que evalúen la experiencia y con base en los criterios ya mencionados anteriormente. Y pues aplicaremos entrevistas semiestructuradas para complementar un poco más la traducción. La información, perdón. El instrumento en el que estamos trabajando se está basando en uno ya elaborado, pero este instrumento no incluye experiencias en realidad virtual. Por eso estamos integrando ítems sobre esto y sobre elementos educativos. Y bueno, creo que sería todo por mi parte. Hasta aquí van los avances. Y pues muchas gracias por escucharme. Disculpen los problemas con esto, se me estaba moviendo solita la computadora. Muchas gracias. Gracias, maestra Kat. Y por ceñirse al tiempo, bueno, pasaríamos ahora a escuchar a la doctora Maday. Estamos muy atentos aquí para Katia. Adelante, doctora. Bueno, primero, muchas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias por la invitación, por este acercamiento para conocer qué están haciendo los futuros investigadores, y por este espacio para compartir nuestras perspectivas desde nuestra experiencia, porque al final este espacio lo único que busca es fortalecer sus investigaciones. Entonces yo en este momento te voy a hacer ciertos comentarios que ya en conjunto con tu asesor van a comentar, y ya van a ver cuáles consideran apropiados o no de acuerdo a los objetivos que ustedes tienen. Primero te quiero felicitar, Katia, por esta decisión de estudiar el doctorado. Como le dije, es muy importante para buscar aportar a la educación, a la mejora. Cada vez tenemos más retos, entonces felicidades.
Tu investigación la considero muy interesante. Muy interesante porque estás manejando diversas variables de estudio, como lo es el uso de juegos, la realidad virtual, la motivación y este aprendizaje STEM. Entonces, te felicito porque considero que con estas variables tienes mucho campo para aportar y no solo se limita a la construcción de tu tesis, sino puede trascender después ya de que estés graduada, poder seguir investigando en estas temáticas. Resalto de tu planteamiento del problema que en el documento escrito, que entiendo que es también un resumen, destacas y también lo presentaste, eh, cómo ya hiciste este análisis de todas las investigaciones que se han hecho con respecto a la realidad virtual, y veo que destacas que hay estos huecos en cómo hace falta considerar el juego en la realidad virtual, que no existen como tal instrumentos que ayuden a seleccionar, implementar y evaluar estos juegos, y también la necesidad de que sea en el nivel secundario, ¿no? Entonces, lo que resalto aquí, me gustó, valoro mucho que hagas esta propuesta de estos instrumentos, de este instrumento para seleccionar. Veo que lo tienes contemplado como desde esta perspectiva de investigación. Aquí mi sugerencia es también que trates de adaptarlo a las necesidades de los profesores para que tu investigación también trascienda en la práctica, ¿no? Y que mejor para que los profesores puedan seleccionar tecnologías que realmente sean un aporte en la práctica de enseñanza-aprendizaje, porque si no podríamos caer en que podría ser incorporar tecnología, pero realmente su aporte o su atracción sea por la innovación tecnológica. O sea, ya hablar de realidad virtual pues ya es atractivo, ¿no? Entonces, lo que buscamos realmente es que sí cumpla, que haya este enlace con esta motivación hacia el STEM, que no nos vayamos a ir a la mejor motivación por el uso nada más del juego de realidad virtual, sino que realmente se logre el objetivo que tú buscas. Entonces yo rescataría eso, que a lo mejor le des, de acuerdo a esto, en tu planteamiento del problema, des este énfasis en la tecnología educativa, que al final la tecnología pues es implementar estos avances tecnológicos, pero que busquen impactar en la educación, ¿no? O sea, nunca perder ese enlace con esos objetivos de aprendizaje. También destaco mucho que mencionas que uno de tus objetivos es motivar hacia el área STEM, ¿no? Y que de acuerdo a tu planteamiento de problema, citas autores en donde ves que la falta de actividades didácticas, juegos, hace que a lo mejor sea un poco tedioso para los estudiantes, y a lo mejor por eso se crean estas actitudes negativas hacia estas áreas. Y aquí esto es muy importante porque al final lo que tú buscas es crear esta motivación, fortalecer esta motivación en estos contenidos educativos del estudiante. ¿Y cómo se logra esto? Muchas veces hasta a través de la práctica. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene esta oportunidad de utilizar los conocimientos en un contexto, usarlos y ve esta utilidad. Y cuando el estudiante ve esta utilidad, se siente motivado porque ve que lo que está aprendiendo le sirve para desarrollarse a nivel profesional y hasta personal, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante, y en este sentido, destaco que una de las fortalezas de la realidad virtual es que puedes crear estos escenarios simulados, pero en contextos reales y cercanos al contexto del estudiante, para que pueda aplicar estos conocimientos, ¿no? Otro aspecto, veo que dentro de tus resultados quieres ampliar este conocimiento previo y ofrecer esta perspectiva local y contextualizada sobre este efecto motivacional y académico que genera el uso de los juegos educativos en realidad virtual en nivel secundaria. Aquí solo una sugerencia es incluir más información del contexto académico, porque si no puede ser que, como te dije, nos estemos centrando más en el juego
que en usar el juego para satisfacer las necesidades del contexto. Entonces ahí nada más cuidar esos enlaces, nunca perder que al final se busca satisfacer las necesidades educativas y el complemento es la tecnología educativa, ¿no? Lo que estamos comprobando. ¿Qué más? Veo que tu pregunta de investigación, el efecto que tiene como tal el juego y la realidad virtual en la motivación y en el aprendizaje de los estudiantes en las áreas STEM, a lo mejor veo que también dentro de tus objetivos particulares está esta revisión sistemática de literatura. La invitación aquí sería, porque algo que te felicito es que incluyes estas teorías de conocimiento, entonces, que hagas uso de esa información que tú ya identificaste de las teorías de conocimiento para nutrir tu análisis de literatura. ¿En qué sentido? En que si tú ya ves que está el conductivismo, que lo centras más en el juego, ¿qué elementos del juego son los que están abonando a este conductivismo y cómo se relaciona con la motivación? Y también del lado de la realidad virtual, ¿no? Cómo el crear estos escenarios permite tener un aprendizaje significativo. Como te le dije, al crearlo permite que el estudiante esté inmerso en un escenario en donde realmente está aplicando estos conocimientos. Entonces, mi invitación es que sé que a lo mejor estás haciendo como adecuaciones en el análisis de literatura. Mi invitación es para abonar más a esta área, que identifiques los elementos que caracterizan el uso de juegos, no sé, las recompensas, todo esto, y también desde el lado de la realidad virtual, esos elementos que caracterizan. El análisis de literatura te va a ir dando estos hallazgos y vas a identificar cuáles son los principales elementos que caracterizan a cada uno. ¿Y esto con qué objetivo? Porque ya viéndolo, ya al final de tus análisis y todo, puedes hacer tu análisis predictivos correlacionales y ver cómo se están relacionando estos elementos que caracterizan al juego y estos elementos que caracterizan a la realidad virtual, ver cómo se están relacionando hacia la motivación, ¿no? Porque aquí es muy importante y hacia el aprendizaje, aquí es muy importante porque, como lo he mencionado, puede que caigas en una motivación extrínseca que a lo mejor está condicionada por estos elementos externos, ¿no? De recompensas. Y nosotros lo que buscamos principalmente, si queremos crear estas actitudes positivas, es fortalecer esta motivación intrínseca, que realmente el estudiante valore estas áreas STEAM, esta utilidad de este conocimiento. Entonces, esto nos va a permitir, si realmente se están yendo por los elementos del juego o por lo que implica la realidad virtual, o si sí está haciendo como tal tecnología educativa que nos ayude a este objetivo de investigación. Dentro también del marco teórico, nada más, como comentaste al principio lo tenías hacia matemáticas y después viste que era STEM, me imagino que estás en proceso de adecuación, entonces nada más te sugeriría que dentro del marco teórico hablaras más sobre la educación STEM, porque es una de tus variables importantes. Y dentro de la metodología mencionas que es una metodología mixta y nos das las fases. A lo mejor faltaría ahí un poquito más ver qué diseño dentro de la metodología mixta estás empleando y explicar cómo vas a hacer este cruce de tu información cualitativa y cuantitativa, porque al final recuerda que cuando es mixta, pues los dos datos te tienen que ayudar a cumplir con este objetivo. Entonces, ¿en qué momento tú haces este cruce y cómo abonan cada parte cualitativa y cuantitativa a tu objetivo de investigación? Y por último, bueno, nada más lo que te quería mencionar es que veo que tienes muchos instrumentos, tienes escalas, tienes un examen, listas de cotejo, entrevistas semiestructuradas. Entonces, la invitación es que tú crees tu procedimiento, pero tú vayas viendo cronológicamente el tiempo que te va a llevar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que tu investigación sea profunda, pero a veces el tener muchas cosas
puede ser contraproducente porque a lo mejor no vas a profundizar en ciertos aspectos. Entonces, la invitación es que consideres los instrumentos que estás proponiendo para tu investigación, el tiempo que te lleva tan siquiera en el diseño, en el desarrollo, en los pilotajes, en las validaciones que tienes, bueno, dentro del pilotaje vas a hacer estas validaciones, pero todo ese tiempo uno no se da cuenta, pero a veces cuando inicias el doctorado estás muy entusiasmado y tienes muchos elementos, pero te vas dando cuenta que a veces la investigación puede llevar a lo mejor más tiempo y lo que menos queremos es que te vayas a estresar porque no te están cuadrando los tiempos. Entonces, toma en cuenta eso para que tú puedas también delimitar hasta qué punto va a llegar tu objetivo de investigación. Entonces, esos serían mis comentarios y de nuevo muchas felicidades. De verdad, cada comentario sé que lo voy a platicar con mi asesor y que enriquecerá mi investigación. Es un gusto saludarle y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maday. Pues le tengo una mala noticia porque se va a incorporar al comité de tesis de Katia, entonces me va a tocar ese acompañamiento que está platicando. Bueno, pasaríamos a la siguiente ponente, con la maestra, su próxima doctora. Buen día, tengan todos los presentes y a los asistentes que nos acompañan en redes sociales. Me permito presentar la tesis que lleva por título Modelo explicativo del rendimiento académico al primer año universitario, caso UABC, que me encuentro desarrollando bajo la dirección del doctor Carlos Díaz. ¿Por qué estudiar el rendimiento académico? Sabemos que este tema no es nuevo, existe bastante literatura al respecto. Sin embargo, al revisar los indicadores educativos internacionales, vemos que en México aún solo el 27.1% de personas entre 25 y 34 años cuenta con estudios profesionales, en comparación con el promedio de la OCDE de 47.1%. Esta diferencia nos refiere a que aún necesitamos seguir trabajando y reforzando los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años para poder mejorar en los resultados del aprendizaje en el nivel superior. En contraparte, el 21.9% de personas entre 15 y 29 años no cuentan con educación, capacitación y empleo, lo cual se traduce en una falta de competencias profesionales que va a llevar un impacto en la calidad de la vida de los ciudadanos mexicanos. Ante esta situación nos preguntamos si existe una apatía por realizar estudios profesionales por parte de los ciudadanos mexicanos y al respecto la UNESCO nos responde que en América Latina existe una desigualdad en cuanto a las oportunidades que tienen los jóvenes para desplegar sus oportunidades y su autonomía en la vida adulta. Una de estas barreras es el ingreso a la educación superior. Los estudiantes que logran ingresar a nivel superior pasan y desarrollan, bueno, de alguna manera se enfrentan a nuevos retos. Uno de ellos es lograr permanecer en la universidad, transitar con una buena trayectoria y para lograrlo necesitan adaptarse al contexto educativo. Sin embargo, los expertos señalan que los universitarios experimentan situaciones diversas altamente condicionadas por sus circunstancias personales, sociofamiliares, el contexto institucional y las políticas educativas. Parte de ello, estas circunstancias o condiciones desfavorables pueden llevar a los estudiantes a obtener un bajo rendimiento, ausentismo y reprobación, atraso en los estudios y deserción escolar en el peor de los casos. En estudios robustos internacionales sobre trayectorias académicas se ha demostrado que la primera etapa formativa en la educación superior, estamos hablando de específicamente el primer año, segundo semestre,
es un indicador importante para determinar el rendimiento a 4 años, es decir, a partir de los resultados de la adaptación y los resultados académicos de estos estudiantes al segundo semestre, podemos identificar si lo va a lograr o no, si va a lograr permanecer y con qué rendimiento, ya que no hay mucha variación en cuanto a los resultados a partir del primer año, es decir, es mínimo. ¿Qué sucede durante este primer año? Bueno, los estudiantes atraviesan una transición que puede ser favorable o, como les mencionaba, desfavorable. Tienen un proceso de duelo, de dejar las relaciones que han formado en los niveles previos, también adaptación en cuanto a las nuevas exigencias del nivel superior, adaptación social, el transporte, cambios en la dinámica familiar, el buscar un empleo para poder sustentar sus gastos académicos y personales, cambios en la condición de salud, pareja, relaciones en general, no se diga del origen y las diferencias que puede haber entre cada uno de ellos. Es por eso que durante este primer año es trascendental observar el rendimiento que tienen nuestros estudiantes. Sin embargo, a pesar de los hallazgos que encontramos en estudios internacionales, nos percatamos de que en México son escasos tanto los estudios del rendimiento y sobre todo los del primer año de estudios universitarios. Y considerando las recomendaciones de los expertos de considerar para la evaluación del rendimiento académico las diferencias de los contextos, es que nos preguntamos cuáles son las variables que explican el rendimiento académico al primer año de estudios universitarios, de manera general. La segunda pregunta que nos formulamos es ¿en qué medida estas variables identificadas logran explicar el rendimiento de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California al primer año? Está en nuestro contexto. Y una vez que tenemos todas esas variables identificadas con esa capacidad explicativa, nos centramos en aquellas que tienen mayor explicación o que nos pueden ayudar a entender mejor los resultados de este primer año y se diseña un modelo. Ese modelo se valida. Y la tercera pregunta es, ¿en qué medida ese modelo propuesto logra explicar el rendimiento académico de los estudiantes en la UABC? De tal manera que el objetivo general de este estudio es proponer y validar un modelo que explique el rendimiento académico al primer año de estudios en la Universidad Autónoma de Baja California, para lo cual vamos a requerir identificar las variables que explican el rendimiento académico al primer año universitario mediante una revisión sistemática de la literatura, para posteriormente determinar la relación e influencia de las variables que explican el rendimiento en la UABC al primer año de estudios, diseñar el modelo explicativo del rendimiento y validar. En cuanto al concepto del rendimiento académico al primer año, que es nuestra variable dependiente, bueno, consideramos al momento, todavía no es definitiva, esta concepción de Camarena 1985, debido a que si bien existen definiciones más actualizadas en el contexto universitario, no cumplen con todos los elementos que la metodología y este tipo de análisis del rendimiento, la evaluación del rendimiento requiere. Necesitamos que sea una definición que se pueda operacionalizar desde el concepto teórico y práctico. De tal manera que esta es una de las concepciones más completas que hemos encontrado. Esperamos que una vez concluida la revisión sistemática podamos identificar alguna otra que pueda estar más actualizada y pueda reunir todos estos elementos. Pero en esta definición identificamos indicadores, factores, los marcos de referencia que deben de estar considerados para la evaluación y que es un proceso, es un resultado derivado de un proceso de aprendizaje-enseñanza con un enfoque teórico práctico. Asimismo, en la literatura se identifica que estos términos asociados con el rendimiento, desempeño, aprovechamiento, logro educativo, éxito académico, se pueden considerar, o se han considerado, mejor dicho, como sinónimos.
Esa es una postura. Sin embargo, existen evidencias de estudios sólidos que refieren que hay diferencias, aunque sutiles, hay diferencias entre cada una de ellas. Y no considerarlos puede afectar los resultados o la forma en cómo se explica y se entiende y se explica el rendimiento. De tal manera que en esta investigación adoptamos la postura de que existen diferencias entre cada uno de ellos. Y viendo al rendimiento académico como este resultado global, que es posible explicar el aprendizaje desde el aula hasta las instituciones educativas e incluso comparaciones entre sistemas educativos nacionales. Sistemas. Muy bien, entonces en cuanto a las variables independientes, estos son mis factores, bueno, son los factores asociados con el rendimiento al primer año. Aquí tenemos un listado, es un listado previo de los estudios revisados al momento. Tras la revisión sistemática, esto se va a clasificar de una mejor manera, ya ahora sí que con las variables que resulten más significativas, pero al momento se identifican factores sociodemográficos, personales, académicos, institucionales y familiares. Como variable dependiente tenemos principalmente calificaciones de asignaturas, de exámenes, promedios ponderados. Se identifican el avance en cuanto a los créditos curriculares, el estatus de permanencia o ausencia, y el idioma inglés. En cuanto a los marcos de referencia, los marcos normativos para las evaluaciones del rendimiento académico, las evaluaciones en México se adscriben al artículo 3º constitucional, a la Ley General de Educación Superior reformada en 2021, la cual se garantiza el derecho a la educación superior como un derecho fundamental. También para llevar a cabo estas evaluaciones se crea el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, SEAES, en el cual se considera el empleo de la metodología pertinente para responder a las diferencias, es decir, para realizar las evaluaciones con relación a las diferencias en los contextos e incluso en las mismas instituciones. Y asimismo, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, el CONACES, es el organismo que prevé o revisa estas acciones y estrategias que permitan impulsar las evaluaciones del rendimiento de forma oportuna y pertinente en cuanto al rendimiento. Por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, que es nuestro caso de estudio, la cual pertenece al subsistema de universidades públicas estatales. El rendimiento de acuerdo al estatuto estatal, el estatuto escolar de la Universidad Autónoma establece que la evaluación del rendimiento tiene la finalidad de proporcionar información para la toma de decisiones, para la incentivación o obtención de incentivos en apoyo a la educación de los estudiantes, como becas, y asimismo ser un indicador de las competencias profesionales obtenidas, logradas por los estudiantes. En sí, hay todo un marco amplio sobre las escalas, tipo de evaluaciones, ingreso durante la trayectoria, al egreso, los fines de cada una, los instrumentos, quién evalúa, pero por cuestiones de tiempo no lo trajimos a exposición, pero sí, con gusto, si tienen alguna duda, lo podemos revisar. En cuanto a la metodología propuesta para la investigación, esta considera dos estudios complementarios. El estudio 1 es una revisión sistemática de la literatura basada en la declaración PRISMA, la cual va a servir de fundamento para el diseño del modelo, el cual es el estudio número 2, modelo explicativo del rendimiento académico. En cuanto a la revisión sistemática, tenemos como muestra de estudio todos los estudios sobre el rendimiento académico del primer año universitario que cuenten con la rigurosidad metodológica y que se apeguen a los criterios de inclusión que están del lado derecho. Todos estos estudios, obviamente, de las bases consideradas para la investigación es Web of Science, APASINET, ERIC y Scopus.
Se identificaron al momento 2.305 artículos, vamos en la depuración, estamos en 222, esperemos se reduzca un poco, sin embargo, pues los que tengan que ser, ¿verdad? Bueno, variables de estudio, tenemos como variable independiente los factores o variables asociadas al rendimiento académico al primer año y como variable dependiente el rendimiento académico al primer año universitario. En este caso serían los indicadores propiamente dicho. No me detengo a dar lectura de los criterios de elegibilidad, pero sí mencionaríamos que como criterios de exclusión, que no es tan evidente, están los estudios de posgrado y los estudios en modalidad a distancia y virtual debido a que obedecen a otro tipo de características. En cuanto al procedimiento, la revisión sistemática se realiza en 4 fases: identificación, cribado, estudios incluidos. Una vez extraída la información, se realiza el análisis de riesgo de sesgo y posteriormente se integra la información obtenida y se presenta la síntesis de los resultados. En esta revisión estamos analizando los modelos, la metodología, los diseños de investigación, las variables que han demostrado mayor capacidad explicativa y los indicadores empleados específicamente para el primer año. En cuanto al segundo estudio, modelo explicativo del rendimiento académico, el objetivo es presentar, realizar el modelado, el diseño, el probarlo, de alguna manera vamos a validarlo y presentar estos resultados, estas evidencias de validación. Es un diseño cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional, son las mismas variables de estudio. Los participantes están considerados alumnos de primer y segundo semestre de la Universidad Autónoma de Baja California en los ciclos 2023-2, 2024-1. Específicamente el área, estamos determinándolo, es complejo, pero estamos, una vez concluida la revisión sistemática, esperamos ya asignar si va específicamente a un área, a una carrera en particular, un área del conocimiento, o si va a ser un diseño integral en donde pueda distinguirse por algunas carreras. En cuanto al instrumento que estamos utilizando para probar el modelo, o que vamos a utilizar, dicho, es el examen psicométrico de la universidad. Es un instrumento que consta de 3 dimensiones que abarca los factores contextuales, personales y académicos. Son 9 subdimensiones y 25 escalas de personalidad, 25 escalas que consideran personalidad, habilidades, competencias cognitivas y de contexto. Es un examen con bastantes escalas, abarca bastante información y consideramos que logra medir las variables que sean consideradas en el modelo. Este instrumento se aplica al inicio del ciclo 23-2, de hecho ya se aplicó, se vuelve a aplicar a final de este ciclo y posteriormente al finalizar el ciclo 24-1. El procedimiento lleva 4 fases en este segundo estudio: integración de los resultados del estudio 1, que es la base para el diseño del modelo. La fase 2 es depuración e integración de las bases de datos obtenidas de los instrumentos aplicados. La fase 3, análisis de los datos. Y fase 4, presentación de los resultados. Los análisis considerados para presentar las evidencias del modelo se encuentran los análisis descriptivos, correlacionales, predictivos, en este caso regresión logística, y causales mediante el modelo de ecuaciones estructurales, mismos que se van a presentar a los resultados, al igual que el modelo y sus respectivas evidencias. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Suba. Pasaríamos a los comentarios de la doctora Maday. Adelante, doctora Maday. Muchas gracias. Bueno, primero también muchas felicidades, Sua, por esta decisión de estudiar el doctorado, por todo el compromiso que implica llevar a cabo esta investigación. Dentro de tus fortalezas que reconozco es que en tu planteamiento del problema
identificas esta necesidad de que son pocos son escasos los estudios sobre el rendimiento académico en la educación superior, y más cuando esta necesidad de un modelo explicativo, ¿no? De un modelo predictivo. Entonces, enhorabuena porque ya identificaste, de acuerdo a tu análisis de literatura, estos huecos. Aquí una de mis sugerencias es cuando tú mencionas en tus preguntas de investigación las variables que explican. A mí cuando leí el documento, el resumen, me surge la duda porque considero que tu investigación se puede nutrir si consideras dos tipos de variables. Una que son estas variables que, digamos, definen el rendimiento académico, y otras variables que son las que están, las que influyen, las que están asociadas con el rendimiento académico. Por ejemplo, sabemos que al final el rendimiento académico es un indicador que deriva de la evaluación educativa. Entonces, creo que también una sugerencia podría ser que dentro de tu marco teórico hagas mayor énfasis en esta evaluación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, tú lo sitúas en el contexto de la UABC. Identifiqué que metes marco con respecto a qué se está considerando de la evaluación sumativa, qué actividades, pero yo creo que una cosa es lo que viene documentado y otra cosa es también lo que ocurre en la práctica. Entonces, un aporte que podría nutrir tu investigación es, no sé, realizar entrevistas semiestructuradas a ciertos docentes para ver cómo se está evaluando, y porque al final esto va a impactar en el indicador, ¿no? En el rendimiento académico. Entonces, yo creo que una de las, digamos, áreas de oportunidad es fortalecer qué es lo que cómo se está considerando el rendimiento académico en este contexto, porque lo estás manejando como un caso. Entonces, en este contexto, ¿cómo se está manejando? Porque al final, para ver también si hay similitudes entre los docentes, si hay algunos cambios, qué se está considerando, si a lo mejor algún docente considera la participación dentro de este rendimiento académico, qué tantas exposiciones, proyectos. Entonces puede ser muy complejo. Entonces también es la invitación que tienes un análisis de literatura que que entendí, lo enfocas hacia estas variables personales, contextuales, que pueden influir en el rendimiento académico durante el primer año. Entonces, la invitación es que te acerques al contexto para para conocer cómo se está midiendo el rendimiento académico, porque si no tenemos claro qué es lo que explica el rendimiento académico en este contexto, puede ser que esté un poco sesgada la investigación, ¿no? Y al final, el profundizar más en estos elementos que explican el rendimiento académico va a puntualizar en que a lo mejor en ver que la evaluación se está centrando en exámenes, no sé, principalmente, y ver cómo está impactando a lo mejor, no sé, ciertas cuestiones personales en presentar un examen, en hacer una exposición, ¿no? Creo que desde ese punto podría nutrir mucho tu investigación. Otro de los aspectos es que me llama la atención que dices que lo enfocas en el primer año de universidad. Entonces, a lo mejor dentro también, y veo que en tus análisis, por ejemplo, haces análisis inferenciales. Entonces la invitación es también considerar otros estudiantes de otros años para identificar si realmente las variables que tú estás considerando, si hay diferencias significativas con respecto al primer año, o a lo mejor no cambia en otros años. Entonces, eso te va a permitir a ti delimitar cuáles son realmente esas variables que están impactando en el primer año. Y bueno, el modelo, te lo aplaudo. No sé, qué estás considerando, si modelos de ecuaciones estructurales para ver todo el impacto. Si es así, es muy bueno porque te permite tener esta imagen de esta influencia simultánea, ¿no? Entonces, en tu caso te va a permitir identificar cuáles son los, digamos, factores críticos
que están impactando en este rendimiento académico para evaluar las posibilidades de orientar estrategias educativas que puedan apoyar en este sentido de estos factores críticos. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, lo que te comentaba de dentro de tu marco teórico, sí mencionas, porque identifico que en tu pregunta de investigación lo centraste hacia estos factores asociados, pero ya después en el marco teórico sí distingues entre indicadores de rendimiento académico y los factores. Entonces, desde ahí creo que puedes tener dos vertientes, desde el objetivo y las preguntas de investigación. Primero, identificar estas variables que explican el rendimiento académico y después estas variables que influyen en el rendimiento académico. ¿Qué más? Otra sugerencia es que ya veo que tienes considerado el instrumento. A lo mejor, porque también entiendo que a lo mejor puedes estar también en continuar trabajando con el análisis sistemático de literatura. Aún estás, me imagino, delimitando cuáles son esas principales variables que de acuerdo a los aportes se han identificado como las principales que influyen en el rendimiento académico. Entonces, nada más sería volver al instrumento que ya tenías contemplado y ver cuáles sí te está permitiendo medir y cuáles a lo mejor necesitas explorar otros instrumentos que sean complementarios para que puedas, para que ahora sí tus hallazgos sean los que guíen la investigación y no te acotes a lo que el instrumento te permite investigar, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Qué más? Y bueno, y que también importante que aunque ya tengas el instrumento, pues que dentro de tu presentación y dentro de tu escrito, también integres estas pruebas de validez y confiabilidad del instrumento, ¿no? Para corroborar que es un instrumento que ya se utiliza dentro de la institución, pero que se han hecho estas pruebas, porque al final esto fortalece tu rigor científico. Y eso sería todo desde mi parte y de nuevo muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, doctora. Tomé nota de las recomendaciones y de las áreas de oportunidad. En cuanto a realizar las entrevistas con los docentes, resulta un poco complejo. Estamos revalorándolo debido a una vez que se termine la muestra ya como tal y dimensionar la cantidad de áreas o de carreras que se pudieran evaluar, entonces tendremos que buscar una estrategia ahí. Sin embargo, en la literatura revisada hemos considerado precisamente esta discusión en cuanto a si las calificaciones o algún indicador en particular puede estar sesgado al tomarse como un único indicador. Entonces, las referencias o la literatura nos ha indicado que se deben de considerar diferentes métricos y estamos tomando nota precisamente de todos aquellos que ya se probaron, que presentan un mayor grado de, no digamos que de objetividad, pero sí son más de neutralidad, ¿no? En cuanto a las evaluaciones, pero sí se considera esta parte de que las calificaciones no vayan a estar sesgadas o los métodos de evaluación, las estrategias de evaluación. Y con respecto a la otra indicación de comparar con otros años. De hecho, hemos revisado estudios de trayectorias precisamente por lo mismo, para ir revisando el impacto que tiene y si en realidad es significativo el primer año con relación a años posteriores, ¿no? Pero se han realizado precisamente la mayoría en contextos internacionales y debido a que no hay muchos estudios en el contexto nacional, hemos revisado algunos que se realizaron en los últimos años. Sin embargo, seguimos en la búsqueda para encontrar estos estudios de trayectoria más recientes, que sean robustos, que lleven toda la metodología pertinente para seguir analizando la pertinencia del primer año.
pero sí lo consideramos. Y con relación a revisar las preguntas de investigación y considerar los indicadores del rendimiento, considero que es una observación bastante interesante. Sí lo habíamos considerado, pero ahora que lo menciona, ya lo vemos de una manera ya más seria. Muchas gracias por las observaciones y esperemos contar con su asesoría y su presencia en un futuro próximo. Muchísimas gracias. Bueno, como nos queda tiempo, hay alguien de la audiencia que quiere hacerle unas preguntas a los compañeros. No, todo perfecto. Una felicitación. Puede ser una pregunta, no necesariamente fue un comentario. ¿No? Bueno, pues yo le quiero agradecer a la doctora Maday por sus sugerencias, comentarios, y aparte porque nos llevamos tarea, tanto el doctor Carlos como el servidor, para poder trabajar con las compañeras aquí en el proyecto de tesis. Entonces tenemos tareas, tenemos reflexiones, pero sobre todo tenemos... Entonces yo creo que en ese sentido el objetivo del coloquio se logró y en buena parte se debe a su participación, entonces les quiero agradecer. Me comentan los coordinadores del evento que van a hacer llegar de manera electrónica la constancia, entonces ya veo que es muy importante para nosotros investigadores del contenido. Para seguir haciendo currículum, ¿no? Entonces le agradecemos, esperemos que tenga usted una buena tarde ahí en Querétaro, doctora, y esperemos vernos próximamente aquí. También quiero agradecer a los organizadores y a la coordinación por la celebración de este evento. Lo creo muy pertinente porque nos ayuda a tener un balance sobre el grado de avance que tenemos con los estudiantes. Sabemos que nos van más avanzados, otros menos avanzados, pero sobre todo yo creo que el exponernos, no en términos peyorativos ni negativos, sino exponernos a los demás y exponer nuestro trabajo, pues nos enriquece a todos, y eso es muy importante para llevar a un mejor cuerpo, a un mejor fin, nuestro documento terminal, que es la tesis, ¿no? Entonces yo creo que con ese sentido, con ese ánimo, nos vamos para tener al final, dentro de los próximos 2 años, un mejor documento. Muchas gracias y que tengan buena tarde.